Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días. Estamos aquí un miércoles más en el cual pues vamos a platicar sobre ciencia, vamos a hablar sobre temas de interés, cosas que espero que a usted le guste, y para eso tengo el honor de tener el día de hoy, este miércoles, a un invitado nuevo, alguien que no había tenido yo la oportunidad de platicar con él todavía aquí en Ingenio. Él es el doctor Irving Osiris Hernández López, a quien pues le voy a dar la bienvenida. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, René. Primero que nada, muchas gracias por permitirme estar aquí y dar a conocer algo de mi trabajo. Claro que sí, un trabajo bastante interesante por lo que estoy leyendo aquí. Y querido redescucha, le voy a más o menos a platicar un poquito de qué es en lo que él trabaja. El profesor Hernández López realiza investigación en el área de energía, específicamente en el modelado de la transferencia de calor aplicada a sistemas solares pasivos. Ahorita vamos a adentrarnos en ello, así como a sistemas térmicos relacionados. Adicionalmente, desarrolla e implementa algoritmos numéricos para el proceso de modelado en transferencia de calor por conducción, convección y radiación de cavidades. Quizá todo esto suena bastante elaborado para alguien que no está familiarizado con todos estos términos, pero bueno, para eso tenemos aquí al doctor que nos va a traducir y a desglosar un poquito todo esto que les acabo de leer. Doctor, si nos puede, como les decía, desglosar y explicar qué es esto del modelado de la transferencia de calor aplicada a sistemas solares pasivos. A mí me lo leo y como que sistemas solares, el calor, la transferencia, modelado, que es una palabra que normalmente se escucha en muchos trabajos, pero también habría que especificar a qué se refiere. ¿Usted nos puede comentar sobre esto? Muy bien, René. Mira, en primer lugar, bueno, definamos qué es un modelo. Si un modelo no es más que la representación de algo, ¿sí? Es una abstracción, ¿sí? de la realidad, en este caso, por ejemplo, de un fenómeno que está sucediendo en la realidad y nosotros lo trasladamos a un lenguaje. Para los estudios teóricos se utiliza mucho este proceso, el modelado, ¿sí? La ciencia puede estudiarse mediante experimentación, que es la reproducción del fenómeno en un ambiente controlado, y por otro lado hay también los estudios teóricos, que es donde me especializo. En estos estudios es conveniente abstraer, es decir, llevar del dominio de la realidad, ¿sí? A un dominio ¿cómo decirlo?, representativo de esa realidad, ¿sí? Tomamos por allá el fenómeno que está sucediendo en el mundo real y lo abstraemos en primer lugar a una representación física o gráfica, una caricatura de ese fenómeno, ¿no? A eso le llamamos modelo físico. ¿Sí? Como tomarle una foto. Exactamente, ¿sí? O bosquejar algo allá para que nuestro sentido de la vista visual, ¿sí? pueda entender, ¿sí? Y a cierto punto simplificar el fenómeno que está sucediendo. Posteriormente hay que llevarlo a un lenguaje que sea manipulable, ¿sí? En términos de matemática, y esto es llevarlo a escalarlo a una abstracción matemática, poner allá esa ley física que gobierna ese fenómeno en términos, repito, de un lenguaje manipulable que nos ayude a predecir el comportamiento del mismo, ¿sí? En este caso es el modelo matemático, y así entonces el proceso de modelado de cualquier fenómeno es eso, representar en términos gráficos y matemáticos a ese fenómeno para que nosotros podamos resolver, predecir, ¿sí? Realmente predecir lo que va a suceder sin tener que reproducir el fenómeno, es decir, ir a la parte experimental. ¿Por qué? Porque en ocasiones no es permisible, económicamente hablando, realizar ese tipo de investigación, ¿no? Un ejemplo, los astrofísicos que estudian agujeros negros, ¿no? Manejan una matemática muy fuerte, ¿sí? Y es hasta cierto punto muy costoso poder, o imposible poder llevar a cabo un experimento de ello, ¿no? Y ahora me viene a la mente con esto que me comentas, el por qué a veces en algunas disciplinas, las cuales quizá muchos alumnos, sobre todo creo que quizás se dan licenciatura,
disciplinas que no son de ciencia dura, las cuales les meten un poquito de matemáticas y el alumno normalmente empieza como medio a quejarse, digo, es algo natural, ¿no? A mí también me pasó que empiezan, oye, pero es que a mí, ¿en qué me va a servir? Y esto y el otro. Ahora creo que con esta explicación queda bastante claro que sirve bastante para poder retratar, como dices, y poder hacer esta representación en lugar de gastar en una reproducción de lo que puede venir, y además de que podemos ver un poquito a futuro qué podría pasar, ¿no? Esa es la importancia entonces. Sí, sí, exactamente. Por allá un investigador reconocido a nivel internacional, el doctor Adrián Bellán, comentaba, ¿no? Incluso yo platico mucho esto con mis tesistas y con mis alumnos. El modelado matemático a veces es criticado, ¿no? Porque dices que no estás realmente haciendo el fenómeno, no lo estás estudiando realmente como es. No, ¿por qué? Porque tiene simplificaciones, siempre hay simplificaciones, ¿no? A veces no es tan necesario modelar las 3 dimensiones, ¿no? Si hablamos de un fenómeno tridimensional, a veces basta con 2, sacrificamos cierta exactitud, pero facilitamos un poquito la matemática, porque ese es otro detalle, que entre más real o más aproximado a la realidad quieras modelar un fenómeno, la matemática se complica al grado de que a veces no se puede resolver de manera convencional, se le llama de manera analítica, y es necesario recurrir a métodos numéricos o métodos de aproximación. Bueno, regresando al punto de lo que dice el profesor Bellán, él en sus palabras textualmente lo citó, nos dice que el modelado nos sirve para predecir el futuro, y no solo un futuro, sino distintos posibles futuros. Tan sencillo como qué sucedería si, hablemos por ejemplo de ingeniería civil, ¿no? Si esta columna, en lugar de meterla de concreto, la pongo de acero, me reducirá material, incrementará el costo. Entonces puedes ver distintas posibilidades de lo que podría suceder a futuro, ¿no? Y es por eso que, yéndonos un poquito como a la ciencia ficción y a las películas también, siempre cuando hablan de viajes en el tiempo y cosas así del futuro, se utiliza, y siempre ves al científico loco haciendo cosas matemáticas en el pizarrón. Entonces sí, es por eso, o sea, al final de cuentas se trata de tratar de predecir algo. Exactamente, hay que predecir, ¿no? Sí, es una herramienta, pues igual en palabras de este profesor Mellán, es una herramienta muy poderosa, ¿no? Yo lo bajo al lenguaje con los alumnos, es una bola de cristal. Sí, que el único costo que nos implica, bueno, es el conocimiento el manejo de esa matemática y obviamente las reglas o leyes físicas que gobiernan al fenómeno. Claro, ahí tiene que haber un entendimiento completo de ello. Y te comentaba, pues a su vez, pues manejar muy bien la herramienta matemática, y de ser necesario, cuando no es posible resolver las ecuaciones involucradas allá de manera analítica o exacta, hay que recurrir a métodos numéricos, y eso involucra también aprender algo de programación, ¿no? Que nos agiliza mucho los cálculos. Y pues bueno, eso en cuanto a la parte de modelado, ¿no? En cuanto a, permíteme ir ahora hacia la parte de sistemas solares pasivos. Bueno, un sistema solar pasivo se puede definir como aquel sistema de captación y a veces de almacenamiento y distribución de energía proveniente del sol, sin el uso de sistemas auxiliares como equipos electromecánicos, digamos bombas, ventiladores, etcétera, ¿no? Es decir, utilizar solo la energía del sol para poder aprovecharla de alguna manera. El caso, me parece que aquí más conocido de todos es el de un calentador solar de agua, ¿no? Ese es un ejemplo. Sin embargo, bueno, también existen otro tipo de sistemas, como el que vamos a hablar más adelante, que también aprovecha esa energía, pero para proporcionar calentamiento a una, le llamamos edificación, o a una habitación, en esas palabras. Cuando hablamos de sistema solar pasivo, y me viene a la mente que sistemas para almacenar, en este caso, y poniendo el ejemplo, podríamos utilizar una celda solar, que el sistema, la celda solar no sería tanto el sistema solar pasivo, sería la manera de recolectarlo, ¿no?
Sí, bueno, aquí, bueno, cabe, vale la pena mencionar o aclarar, en la energía solar hay dos vertientes, ¿sí? Principales. Por un lado está la energía solar fotovoltaica, bueno, incluiste aquí, y por otro lado está la energía solar térmica o llamada también fototérmica, ¿sí? Ambas vienen del sol, pero ambas operan distinto. Yo me especializo en la parte fototérmica, ¿sí? Es decir, foto viene de allá de luz, ¿sí? Y la palabra térmica pues relacionado con temperatura. Y por otro lado ya fotovoltaica igual de luz, de la radiación solar, y pues convertida ya a una diferencia de potencial o a un voltaje, ¿sí? Sí, es otro tipo de sistema, aunque no estaría del todo como un sistema pasivo, ¿sí? Sí, o sea, desde el punto de vista de la solar térmica, que es donde yo me especializo. Pero sí, allá hay dos vertientes, ¿no? Conviene aclarar ello. Solar fotovoltaica y solar fototérmica, que es donde yo trabajo. Bien, adentrándonos un poquito en su investigación, en la cual se llama o es sobre la predicción del desempeño térmico del sistema de muro-trombe para el calentamiento pasivo. Con lo que acabamos de platicar precisamente, entonces entiendo que esto es la predicción del desempeño, lo podríamos decir a palabras como lo acabamos de decir, es realizar un modelo para poder predecir el desempeño térmico del sistema de muro-trombe. Una palabra muy interesante, muro-trombe, que no la conocía hasta el momento. Esto para el calentamiento pasivo, la determinación de soluciones de referencia para sistemas cilíndricos con resistencia térmica de contacto, y está comenzando a realizar modelado de transferencia de calor y masa de un destilador solar bajo condiciones climáticas de clima cálido y seco. Cálido seco. Ahora, para toda la gente que nomás escuchó un bla, 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 tradúcenos qué significa todo este trabajo, este nombre. Ok, mira, bueno, como comentas, son tres aspectos en los que ahorita estoy trabajando. El primero de ellos es el sistema de muro-trombe. Permíteme definirlo. Bueno, este es un sistema de calentamiento pasivo de ganancia indirecta, se le llama. Hay sistemas de ganancia directa. Un ejemplo de un sistema de ganancia directa es tal cual, por ejemplo, un invernadero, ¿sí? En el cual, bueno, imagínate allá le llamamos nosotros una cavidad. La cavidad es un modelo que representa una edificación. Una edificación es cualquier construcción utilizada para propósitos del ser humano, realizar cualquier actividad o para algún, en este caso, por ejemplo, para calentamiento de follaje, ¿no? ¿Sí? Se dice directo porque directamente calienta al sistema, ¿sí? Allá tienes una envolvente semitransparente, como puede ser un vidrio, ¿sí? Que permite entrada a cierta cantidad de radiación solar y de manera directa calentar. El sistema de muro-trombe es indirecto, porque el sistema de muro-trombe se patentó allá en 1888 aproximadamente por Edward Morse en Estados Unidos, con el propósito de proporcionar calentamiento pasivo e incluso bajo ciertos cambios allá en el sistema, cierta configuración, poder ventilar utilizando radiación solar. Bueno, vamos a enfocarnos solamente en el calentamiento. Este sistema consiste, imagina ya de una ventana, ¿sí? Un canal de aire allá formado entre esa ventana y una pared. Ese canal está conectado a la habitación por la parte de arriba y por abajo, de tal manera que la radiación solar impacta en el muro, generalmente pintado de negro, ¿sí? Se calienta, parte de esa energía calienta el aire y cuando se calienta un fluido, en este caso el aire, un gas, lo que sucede es que se produce una diferencia de densidades del aire caliente al aire frío y se comienza a mover. Y el sistema está diseñado para que ese aire caliente entre en la habitación por la parte superior de la misma. Allá caliente, se enfría ese aire debido al flujo en ese canal, ¿sí? Entra aire caliente por la parte de arriba y por la parte de abajo hace una succión, el cual está, conectado a la habitación, hace una succión de aire frío y comienza a establecerse lo que se llama lazo convectivo, ¿sí?
Entonces entra aire frío, se calienta, sube, entra aire caliente a la habitación, sale de la habitación ese aire frío succionado hacia el canal y así sucesivamente mientras esté la radiación solar. El muro está diseñado de manera tal que puede, o con materiales que permiten almacenar parte de la energía que no cede al fluido, ¿sí? Al aire, durante el día, la almacena, parte de esa energía la almacena en el muro y en la noche puede continuar calentando hacia la habitación bajo ciertas condiciones, no cerrar ya la conexión que hay entre el aire, entre el canal y la habitación, y así prolongar el calentamiento por la noche cuando el sol no está. Entonces, ¿qué materiales, por ejemplo, son estos que dices que tiene que, de lo que tiene que estar hecho? Sí, bueno, son obviamente materiales de construcción. Se ha realizado investigación, de hecho uno de mis trabajos, bueno, con mis tesistas, fue la de hacer una predicción de qué material se comportaría mejor. Analizamos adobe, ladrillo y concreto. El que tiene mejor desempeño es el concreto, ¿sí? Permite almacenar más durante el día y cederlo a la noche. Aunque actualmente, y de hecho recientemente se graduó un alumno de maestría, una tesis relacionada a incorporar nuevos materiales. Junto a ese concreto se introdujo allá un material de cambio de fase. Estos, en este caso fue cera de parafina, el cual permite incrementar la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Eso en cuanto, bueno, al muro tronco. En cuanto al sistema, al desarrollo de soluciones de referencia para sistemas cilíndricos, bueno, este es un sistema térmico relacionado, no es solar del todo, porque, bueno, yo me dedico a hacer predicción numérica de procesos de transferencia de calor, no necesariamente en edificaciones para confort térmico, sino también de otro tipo de sistemas. En este caso, existe en el Centro Nacional de Metrología, por allá, se tiene, en la ciudad de Querétaro, se tiene un sistema para medir conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que permite, o que te dice qué tan fácil es conducir calor a través de ellos, ¿sí? Un material con alta conductividad térmica tiene una fácil transmisión de calor, a diferencia de un aislante que tiene baja conductividad térmica. En ese centro de metrología tienen allá un instrumento para medir conductividad térmica de materiales nuevos, ¿sí? Entonces es un elemento cilíndrico, bueno, compuesto de varios cilindros, imagínate uno puesto sobre otro. Sin embargo, a veces es necesario hacer ciertas modificaciones al sistema, ¿sí? Y para ello, bueno, se requiere, ellos lo hacen de manera experimental, pero a veces es necesario hacer una predicción numérica de cómo va a desempeñarse ese sistema, cuánto cantidad de aislante va a necesitar, entre otras cosas, y pues hacerlo experimental puede involucrar mucho gasto de dinero. Entonces se recurre a la parte de la predicción, y en este caso es necesario hacer un diseño térmico mediante la solución numérica de la ecuación que gobierna ese fenómeno. Sí, en lo que yo estoy trabajando es en obtener una solución exacta de una geometría similar a ese sistema para verificar la solución numérica, ¿sí? Porque las soluciones numéricas son aproximadas, entonces tenemos que darle cierta certeza a la solución numérica, ¿sí? Con una solución analítica. Entonces hemos trabajado con ese tipo de investigación, obtener soluciones analíticas que sean referencia a las soluciones numéricas, para que una vez que ya vayan a un sistema más complejo como el que tienen allá, tenga un soporte sobre qué decir, mira, yo ya reproduzco muy bien la solución exacta, ¿sí? Y con esto puedo dar certeza a que un sistema un poco más complicado pueda ser, sea válida la respuesta a la solución que doy para él o la predicción que doy para él. En este caso, bueno, ahora estamos involucrando un parámetro adicional que es la resistencia térmica de contacto, porque te comentaba que son, imagínate, cilindros encimados, losas de cilindros encimados, pero de diferente material, y entre la interfase o de contacto entre ambos existe una resistencia, así por la capa de aire que pudiera haber allá. Entonces estamos dando ahora una solución exacta
para verificar una solución numérica que considere ese parámetro que no ha sido muy estudiado. Okay. Por otro lado, también realiza colaboraciones también con otros investigadores en el estudio de la incorporación de sistemas pasivos. ¿Quiénes son estos otros investigadores? ¿Aquí mismo en la universidad o también tiene conectes con otros investigadores fuera del estado? Sí, así es. Sí, aquí en la universidad, bueno, trabajamos con los colegas que están aquí en el área de energía, el doctor Fernando Hinojosa, el doctor Armando Piña. Trabajamos sobre transferencia de calor precisamente en cavidades, o bueno, aquí les llamamos, bueno, hacen la parte experimental, hacen, ¿cómo se llama? Prototipos experimentales, imagínate unas cajitas, las vemos allá, ¿no? Y parecen cajitas todas instrumentadas. Y colaboramos con ellos para hacer ese tipo de investigación, ¿no? Ellos se enfocan tanto a problemas que involucran confort térmico en edificaciones e incluso van a aplicaciones ya solares como producción de energía o de altas temperaturas, se llama, ¿sí? De concentración solar. Por la parte de la Universidad de Sonora trabajamos con ellos. Tengo colaboradores en el CICES, el Centro de Estudios, ay caray, olvidé el nombre completo, pero se le conoce el CICES, es un centro CONACYT que está en Ensenada. Sí, tengo allá una colega que ella se especializa en chimeneas solares, hace también modelado, pero para chimeneas solares. Y tengo otro colega con el que colaboro más sobre los techos fríos, le llama, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma ya del Estado de Tabasco, y en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el CENIDET, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que es de donde yo egresé. Y ahí tengo igual un colaborador que hace investigación sobre techos verdes, tanto experimental como modelado. Sobre me pareció bastante interesante de los techos verdes, que sería la incorporación de sistemas pasivos, que son pues techos ventilados, techos fríos, techos verdes, chimeneas solares. Todo esto porque este concepto tiene ya algunos años desde que se ha hecho o desde que inició esta corriente muy fuerte sobre el aprovechar los espacios, ¿no? En las ciudades, porque tengamos en cuenta, bueno, vivimos en Hermosillo y quizá todavía no tengamos ese problema en cuanto a espacios, pero en ciudades como la Ciudad de México, o si nos vamos a otras ciudades a nivel internacional, no sé, Nueva York, ni hablemos todavía de Asia como Tokio, etcétera. El espacio en realidad es muy reducido y hasta hace relativamente poco, entre comillas, se ha empezado a utilizar los techos y estos sistemas de techos verdes, sí, específico. Esto, ¿cómo lo ve a futuro aquí? ¿Cree que puede ser algo viable? Sobre todo teniendo en cuenta las condiciones climáticas aquí. De hecho, mira, un trabajo en el que colaboré con un colega de CENIDET, que se especializa en techos verdes, fue precisamente la predicción del sistema de techos verdes en 3 climas representativos de México. Fueron 3 ciudades las que se eligieron. La primera de ellas fue la Ciudad de México, la otra fue la ciudad de Mérida, y la otra fue la ciudad de Hermosillo, precisamente. 3 climas distintos, ¿sí? Perdón, no fue Mérida, fue Villahermosa. Fue un clima cálido húmedo y aquí fue un clima cálido seco. Uno pensaría que en Hermosillo no funcionaría este tipo de sistemas, pero la sorpresa fue que la predicción nos arrojó que es donde mejor funciona, claro, para cierto tipo de vegetación. ¿Qué tipo de vegetación se utilizó? Las conocidas como suculentas, ¿sí? Que son plantas de este tipo de clima, ¿sí? Aquí lo que ayudó mucho fue que adicionalmente a la pérdida de calor que pudieran proporcionar, al bloqueo de energía solar que incide en el techo, que pudiera proporcionar el sustrato, la tierra y las plantas, al momento de irrigar ese sistema, se produce una pérdida evaporativa de calor. O sea, se evapora esa agua y a la vez que se evapora, se pierde calor. Y a la vez que aquí hay un clima muy seco,
el aire en realidad tiene humedad, ¿no? Tiene vapor de agua, pero aquí en Hermosillo es característico que la humedad es muy baja, entonces lo que ocasiona es que incrementa la pérdida de calor por evaporación del sistema y eso hace que la ganancia hacia la edificación o hacia la habitación sea menor. El peor caso fue en la ciudad de Villahermosa, donde el aire está saturado de humedad y esa pérdida se inhibe, se minimiza. Entonces, sí es muy viable aquí en la ciudad de Hermosillo, aunque cabe mencionar que incorporar ese tipo de sistemas es relativamente caro, pero sí sería beneficioso, porque hay que tener en cuenta que no solamente hay que poner el sustrato, la tierra, ¿no? Hay que impermeabilizar, cierto tipo de impermeabilizante, un sistema de extracción allá de drenado de agua, etc. Es un sistema que promete mucho para este tipo de clima. Bien, pues bueno, doctor, a pesar de, pues estamos hablando, es una plática muy interesante, me van saliendo bastantes preguntas, pero pues el tiempo no perdona, se nos está acabando el tiempo y pues me gustaría agradecerle pues que nos haya acompañado en esta edición de Ingenio y estoy seguro que pues dentro de poquito va a estar nuevamente aquí hablando de otros temas bastante interesantes, proyectos en los cuales pues está trabajando tanto aquí con sus tesistas, colaborando adentro de la universidad y fuera. Muchísimas gracias. No sé si tiene algún contacto en Facebook, Twitter, etcétera, donde los muchachos a lo mejor puedan interesarse en alguno de estos temas que acabamos de platicar y puedan contactarlo. Pues solamente mi correo institucional es Irving con G, irving.hernandez@unison.mx, a sus órdenes y quienes estén interesados en acercarse y platicar sobre eso, en especial los estudiantes, pues ahí está el contacto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. A ti. Y pues bueno, queridos radioescuchas, así como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like. Si nos están escuchando vía Facebook, a través de Spotify, donde pueden escuchar este episodio y los anteriores. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.